Muy buenas tardes, mi nombre es Ariana Parra y estoy hablando desde el estado Zulia. En este episodio queremos reflexionar sobre el impacto de la minería ilegal en el arco minero del Orinoco, un tema que no solo afecta al ambiente, sino también la salud de las comunidades y a los derechos que nuestra Constitución reconoce. Aunque cada uno de nosotros está en un estado distinto, hoy nos hemos unido, mis compañeros y yo, en este podcast para mostrar cómo este problema atraviesa fronteras y nos involucra a todos como venezolanos. El día de hoy les hablaremos y en mi intervención voy a enfocarme en tres aspectos fundamentales, principalmente cómo el mercurio afecta a los ríos y a la fauna acuática. Segundo, qué consecuencias tiene en la salud de las comunidades indígenas que dependen de esos ríos. Y como tercero les hablaré sobre lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 127 y 128 sobre el derecho a un ambiente sano y la protección de áreas especiales. Bueno, junto a mis compañeros José Ramírez y Dennismar Crespo. Impacto del mercurio en ríos y fauna acuática. Para los que no saben, el mercurio es uno de los elementos más peligrosos que se utilizan en la minería ilegal. Cuando se vierte en ríos no desaparece ni se diluye sin consecuencias, al contrario, se transforma en una sustancia llamada metilmercurio, que es altamente tóxica. Este compuesto se acumula en los peces y también en otros organismos acuáticos que se encuentren, un proceso que conocemos como bioacumulación. El resultado de esto es devastador. Los peces contaminados mueren o se convierten en riesgo para el consumo humano y la biodiversidad. Se reducen los ecosistemas y pierden el equilibrio natural de ellos mismos. En otras palabras, pues, el río se enferma y con él toda la vida que depende de él. Ahora bien, el problema no es solo que quede en el agua ni en los peces, sino que las comunidades indígenas que habitan cerca de estos ríos dependen de las pescas como fuente principal de alimento y como parte de su cultura. Al consumir peces contaminados con mercurio, el veneno le entrará directamente en sus cuerpos. Los efectos son graves, como daños neurológicos, temblores, pérdidas de memoria y problemas motores. En niños se retrasa el desarrollo cognitivo y motor, y en los adultos llegan a haber hasta enfermedades renales y cardiovasculares. Esto significa que la minería ilegal no solo destruye el ambiente, sino que también pone en riesgo la salud y la vida de comunidades enteras que ellas son vulnerables. Frente a esta realidad es importante recordar lo que establece nuestra Constitución en el artículo 127, que reconoce el derecho de todas las personas a disfrutar de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado. También el artículo 128, que por su parte obliga al Estado a proteger los parques nacionales, los monumentos naturales y todas las áreas de especial importancia ecológica. Sin embargo, lo que ocurre en el arco minero contradice directamente estos principios constitucionales. La minería ilegal vulnera el derecho a un ambiente sano y demuestra que las obligaciones de protección no se están cumpliendo como deberían. Bueno, espero que estén aprendiendo un poco más sobre estos temas con nosotros. Y como cierre, puedo decirles que el mercurio afecta el río y los peces, y también las personas. Las comunidades indígenas sufren estas consecuencias más graves y la Constitución, aunque reconoce y protege el derecho a un ambiente sano, también se ve vulnerada por la realidad de la minería ilegal. Y este problema no es solo ambiental, sino que también es social, cultural y jurídico. Por eso es urgente que se cumplan las leyes, que se proteja la vida de las comunidades y también que se defienda el ambiente como un derecho fundamental de todos los venezolanos. Muchas gracias por escucharme y más adelante les hablarán mis compañeros José Ramírez y Dennismar Crespo. Hola, ¿cómo están? Como ya nos presentó nuestra compañera Ariana Parra, pues yo voy a tocar tres aspectos en específico. Lo principal
una responsabilidad y una solución jurídica que debe llevar estos temas. Por ejemplo, un enfoque que explica quién paga y cómo defender legalmente. Esto lleva a tipos de responsabilidad, una penal, administrativa y civil. Una penal que va contra las personas, mineros, ilegales o funcionarios con cárcel por delitos ambientales según la Ley Penal del Ambiente. Una administrativa con multas, cláusulas, impuestos por el Estado a quienes incumplen permisos. Y una civil, la obligación de pagar por los daños causados a las comunidades y restaurar el ecosistema. En esto se puede usar amparo, sí. Es la herramienta más rápida que puede explicar cualquier ciudadano. Puede interponer un amparo ambiental basado en el artículo 127. Los invito a que lo lean y se hidraten un poco de él, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para detener de inmediato la actividad que contamina los ríos, ya que está vulnerando el derecho a la vida y la salud. Tocando como segundo tema también, aquí quiero hablar un poco sobre la política pública de remediación. Es un enfoque también, o sea, no basta con prohibir, hay que curar la tierra. Por ejemplo, el vacío actual explica que actualmente la respuesta es reactiva, perseguir el delito, pero falta una política de remediación que debería incluir programas de descontaminación de mercurio en sedimentos fluviales, sustitución de fuente de proteína para indígenas, que no dependan solo de peces contaminados, uso de tecnologías limpias. Cita clave, la Ley Orgánica del Ambiente ya establece el principio de quien contamina paga y repara. Solo falta voluntad política para ejecutar planes técnicos. Ya finalizo mi participación en la temática de este podcast, pero como último quisiera tocar algo en específico sobre reformas legales y vacíos, ya que faltan leyes para cerrar el paso a lo que es la minería destructiva. Entonces hay 3 puntos en específico que, junto a nuestros compañeros en esta gran investigación para hidratarlos sobre todo este tema, buscamos 3 puntos en específico. Por ejemplo, el control del mercurio, o sea, proponer una ley en específica que prohíba estrictamente la importación y comercialización del mercurio, ya que entra mucho mercurio ilegalmente o por contrabando. Justicia indígena como segundo punto, ya que hay que reforzar la jurisdicción específica indígena para que sus autoridades tradicionales tengan más peso legal en la expulsión de mineros de todos sus territorios, obviamente. También llevar un monitoreo obligatorio. ¿Por qué? O sea, crear una reforma que obligue al Estado a publicar datos trimestrales sobre la calidad del agua en zonas mineras, para que no se oculte el nivel de toxicidad. Hola a todos, mi nombre es Denis Marcrespo desde el estado Trujillo. ¿Y sabías que 1 gramo de mercurio puede contaminar millones de litros de agua? En el arco minero esto sucede cada segundo. Un dato humano es que el mercurio cruza las placentas de las madres indígenas y los bebés indígenas están naciendo con un nivel de metal en sangre que compromete su desarrollo neurológico. La Ley Penal del Ambiente, cuando habla de delitos y salud en el contexto del arco minero, esta ley es la que pone los dientes a la normativa ambiental, ya que va transformando el daño ecológico en un hecho delictivo. La contaminación del agua es un tema que abarca el artículo 83 y 84 de esta ley, donde tipifica como delito la descarga de sustancias, como lo es el mercurio, en cuerpos de agua que superan los límites técnicos permitidos. El mercurio no desaparece, sino se sedimenta y entra en la cadena alimenticia. Los daños a la salud pública. En la ley, el uso de mercurio en la minería de oro por amalgamación es un ataque directo a la vida, ya que la ley establece sanciones para quienes manejan estas sustancias peligrosas, que pongan en riesgo la salud de las poblaciones cercanas. El impacto en comunidades indígenas. Para los pueblos del Orinoco, el agua no es solo un recurso, sino es su supermercado y su medicina. Contaminar el río
bajo esta ley es un atentado contra su integridad física y cultural. La Ley Orgánica del Ambiente, cuando habla de prevención y responsabilidad, esta es la ley marco que no puede castigar, sino establecer cómo debemos convivir con el entorno. El principio de prevención dicta que el Estado y los ciudadanos deben actuar antes de que el daño ocurra. En el arco minero este principio se rompe, ya que cuando se permite la actividad sin estudios de impacto ambiental previos y rigurosos, los principios de responsabilidad establece que quien contamina debe reparar el daño, que es el famoso quien contamina paga y repara. El problema en el arco minero es que el daño por mercurio es en muchos casos irreversible para el ecosistema y el genoma humano. Ahora bien, el debate de la responsabilidad, ¿quién es el culpable? En el derecho ambiental y en los derechos humanos, la respuesta suele ser compartida, pero diferenciada. En este caso, el Estado tiene la responsabilidad primaria, ya que por omisión o no vigilar, por acción, por decretar el área como zona minera sin consulta previa a indígenas y por no garantizar el derecho constitucional a un ambiente sano, grupos ilegales también son los ejecutores directos, ya que al usar mercurio y técnicas destructivas fuera de la norma, cometen delitos ambientales y violan la soberanía del territorio. La cadena del suministro, incluso quienes compran ese oro manchado, tienen una responsabilidad ética y en algunos países es legal por financiar el ecocidio. Ahora bien, para finalizar, no se trata de elegir a un solo culpable, sino es una estructura donde el Estado pone la mesa o deja la puerta abierta y los grupos ilegales ejecutan el daño. Ambos son responsables del deterioro o de la salud de los pueblos Yanomami, Yecuán y Senami.